Muchas gracias. Inicialmente queremos decirles que los de la carrera de Historia nos hemos hecho presentes en la feria precisamente para mostrarles que en la carrera trabajamos con información de archivos primarios, es decir, escribimos una historia que no solamente se repite cada vez en los libros, sino traemos nuevo material. Aquí tenemos la colección Bicentenario de Historia que hemos preparado durante 3 años para el Bicentenario de la República. Entonces ahora lo que queremos hacer es mostrarles autores que han producido estas obras, pero para dialogar sobre las problemáticas históricas que nosotros tratamos en las investigaciones. Por eso, inicialmente vamos a dar la palabra aquí fundamentalmente a uno de los autores de este libro, Fortaleza, Resistencia y Rebelión. Aquí el licenciado Roger Mamani, que nos va a hablar por unos momentos de la participación de los sectores sociales en la independencia, no solamente de las personalidades, no solamente de los héroes, sino de la participación social que hubo en ese momento. Le voy a dar la palabra a Roger. Adelante, Roger. Buenas tardes. Es un gran gusto para mí estar en este conversatorio y gracias al director de la Casa de Historia, Ramiro Fernández, por habernos hecho esta invitación. Hablar de la participación de distintos sectores de la sociedad en la guerra de independencia es hablar de una mezcolanza que hubo en ambos ejércitos. La historiografía tradicional nos ha enseñado mucho de que la guerra de independencia se libró entre españoles, que serían los realistas, contra criollos, indígenas, mestizos, negros, que serían de la parte de los así llamados patriotas. Sin embargo, revisando las fuentes documentales, como las del diario de José Santos Vargas, o como las que están también en nuestro Archivo de la Paz, se puede observar que todos estos estamentos sociales estaban tanto del bando fidelista, o sea, del rey, como del bando insurgente, como les decía, los así llamados patriotas. Entonces esto nos lleva a pensar en una primera etapa que esto, más que una guerra de independencia, al principio se libró o fue una guerra civil. Sin embargo, ayer, escuchando una conferencia de la doctora Natalia Sobrevilla, ella mencionó algo que me parece interesante, una idea para desarrollar, que sería esto de las guerras de constitución, guerras de construcción de estados, en este caso, ¿no? Construcción de naciones, recordando que las naciones todavía no estaban ya fundadas, sino que estaban en proceso, todavía los límites no se habían dado, y por lo tanto hablar también de guerra civil no parecería correcto. Entonces, dentro de esa línea, pensar en que indígenas, mestizos y criollos también estaban del lado realista parece al principio una contradicción, pero es lo real que pasó. Ejemplos muy claros los tenemos, por ejemplo, en José Manuel Goyeneche, un arequipeño, que fue uno de los más grandes generales realistas, que incluso dio con la muerte de Pedro Domingo Murillo acá, y luego se desempeñó como general del ejército realista, arequipeño, o sea, criollo en este caso, ¿no? Por otro lado tenemos, incluso para el mismo caso paceño, tenemos al gallego Castro, quien fue parte de las tropas del 16 de julio, pero que igual, parecería una contradicción, él era gallego, o sea, era español de nacimiento, y participó activamente pero del bando patriota o del bando insurgente. Entonces esto rompe de alguna forma esa idea tradicional de pensar la guerra de independencia en blanco y negro,
españoles contra patriotas y patriotas, toda esta mezcolanza en este caso. Incluso si tomamos en cuenta a los indígenas, ahí había una figura que no se la ha tratado mucho, que es la de los indios amedalados, estos que por su participación en el bando realista recibían una medalla como una forma de premio a su fidelidad, y además recibían el hecho de ya no ir a la mita, ya no pagar el tributo, eran premiados, y por eso también es que muchos de ellos se acercaron al bando realista en este caso. Entonces, esta es una primera idea que quisiera dejar en torno a la participación de distintos sectores o estamentos sociales que participaron en la guerra de independencia. Ahora sí le vamos a presentar al licenciado Ricardo Acebey, que nos va a hablar también de algunas investigaciones que tiene sobre los temas de participación del ejército, etcétera, etcétera. Bien, adelante, por favor. Muchas gracias, señor director de la carrera de Historia de la UMSA. Y bueno, igual yo en representación de la carrera de Historia de la UPEA también, ¿no?, del Alto, estoy viniendo a charlar justamente también de algunas cuestiones. Sobre esta cuestión de la participación, ¿no es cierto? El compañero Roger, por ejemplo, hablaba de esta cuestión de la guerra civil. Muy importante, sí, si bien no hay todavía una nacionalidad específicamente como la que tenemos hoy, boliviana, peruana, chilena, todas cuestiones, pero sí estamos en el orbe de lo que sería el Imperio Español, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido sí puede ser denominado como parte de una guerra civil, porque es al interior, no de las naciones, pero sí de lo que sería la gran metrópoli española, ¿no es cierto? El Imperio Español, que estaba ya en decadencia mucho tiempo antes, y en el cual también, como ya comentó el colega, sí hay una participación importante, ¿no? No solamente de lo que sería, lo que se puede denominar en la época de razas, ¿no es cierto?, indígenas, criollos, españoles, sino también al interior también de lo que serían los diferentes estamentos de la sociedad, ¿no es cierto?, curas, ¿no es cierto?, curas, los propios militares, ya había mencionado Roger, algunos de los militares que se parcializaban con el lado insurgente, que en realidad no son revolucionarios, sino patriotas, insurgentes, patriotas, y otros también que van a ser los propios militares que se van a plegar, ¿no es cierto? A diferencia de lo que uno puede pensar, militares venidos desde la metrópoli españoles que están vinculados solamente al ejército español, sino más bien es a la inversa. Hay muchos que sí vienen de España y que sí están luchando por el rey, pero hay otros muchos también, ¿no es cierto? Álvarez de Arenales, por ejemplo, que es uno de los españoles que también está presente en esto, que no lucha de este lado de los españoles, sino que más bien va a luchar en el lado de los insurgentes, ¿no es cierto? Entonces, igual también la participación del clero, que es muy importante también, varios de ellos ya en el 16 de julio, se ve, por ejemplo, una parcialización de parte del alto clero con lo que va a ser todavía este sentido de organización realista, y el bajo clero, que más bien están con estas ideas, ¿no es cierto? Y claro casos, por ejemplo, los hermanos de San Francisco, que la gran parte de ellos están más bien parcializados con lo que va a ser el movimiento del 16 de julio, que si bien todavía no es independentista, más bien sigue siendo de tipo fidelista, pero que están con otros planteamientos, ¿no es cierto? Ahora, esto se decía también que podía ser, sobre todo en el grado del clero, tenía que ver principalmente con este perfeccionamiento e introducciones a la historia, al pensamiento filosófico que muchos de estos curas, ¿no es cierto?, del bajo clero, ¿no es cierto?, que no son los monseñores, nada de eso, sino más bien los curas doctrineros, ¿no es cierto?, los que están en las doctrinas, en las parroquias. Ellos iban a estar, por ejemplo, junto con los primero con los fidelistas de primer orden, que serían estos Murillo, todo este grupo, pero también que van a estar presentes, ¿no es cierto?, ya en la independencia, con lo que van a ser los grupos guerrilleros, ¿no es cierto?, que si bien puede pensar uno que son grupos medio así, creados solamente al calor del momento, al margen de eso sí, muchos de ellos están creados a la cuestión del momento, pero sí muchos de ellos están mucho más organizados. O sea, hay una gran participación, como le digo, en todo, en indígenas, en los estamentos, en las propias autoridades también. Muchas de ellas, si bien figuran como realistas, también participaban en las reuniones en contra del propio poder realista que estaba en el momento, ¿no es cierto? Entonces es una gran participación importante en ese momento. Gracias. Bien, lo que quiero mostrarles es fundamentalmente esa colección de libros que se han publicado. Escuchen estos títulos:
provisiones del virrey don Francisco de Toledo para las minas de Potosí. Seguramente varios han escuchado sobre la mita de Potosí. Sobre la mita de Potosí, entonces, los primeros escritos que ha hecho Francisco de Toledo están aquí. Se ha recogido, los estudiantes, los docentes de la carrera de Historia han recogido un documento principal, ¿sí?, sobre Francisco de Toledo. En el siguiente libro tenemos Los cercos olvidados, La Paz en 1811-1814, a partir de 2 diarios. ¿De qué se trata esto? Principalmente se trata de, ustedes han escuchado sobre el cerco de Túpac Katari. Algunos piensan que solamente ha habido ese cerco. No, en 1811 ha habido otro cerco en La Paz y en 1814 otro cerco. Y sobre esos cercos se han encontrado diarios de los soldados, diarios de las personalidades que han participado ahí, ¿sí?, de la participación indígena, pero también del lado de los españoles. Y aquí los estudiantes de la carrera de Historia y sus docentes han recogido esa información y han interpretado esos diarios de la época, esos diarios de esa época. Después de la independencia, también surge ese nuevo estudio. Lo importante de este estudio, primero, es que ha sido hecho por muchos estudiantes, más de 20 estudiantes con una docente, la doctora Esther Ayllón, han participado en esta producción. Esta producción se refiere principalmente a 1822-1824. ¿Qué época es esa? La época de la independencia, fíjense. Y se llama la Diputación Provincial de La Paz en el trienio liberal 1822-1824, el poder local en la independencia. Entonces aquí se han recogido los trabajos de varios estudiantes y de la doctora Esther Ayllón. Entonces esta parte de esa colección. En este siguiente libro tenemos Historia de la minería de Bolivia. Ustedes saben que la historia de la minería ha comenzado en la llegada de los españoles. Cuando hemos hablado de Francisco de Toledo, hablamos de la mita de Potosí. Aquí, pero ustedes saben que en nuestra historia, siglo XIX también, en la República, siglo XX, incluso el siglo XXI, es muy importante la minería. Por tanto, los estudios que se compilan aquí se refieren a la colonia, a la Primera República y al siglo XX y al siglo XXI. Aquí tienen este libro, igual es una compilación más que de gente que ha sido, es decir, estudiantes, de egresados que han terminado la carrera, es decir, están terminando ya produciendo sus propios libros. Y finalmente tenemos este libro del que ha hablado el licenciado Roger Mamani. Aquí se trata el tema de los levantamientos indígenas, 1871-72, Katari, pero él llega igual en el siglo XIX, en el siglo XX, igual varios procesos de levantamientos indígenas. ¿Sí? Eso es importante en la síntesis de estos trabajos que se realizan tanto los docentes como los estudiantes. Y no me voy a olvidar de este libro. Hoy es el director del MUSEP, Yedú Sagárnaga. En este libro también sobre la época prehispánica concentra varios libros de especialistas, artículos de especialistas, ¿no?
Entonces se habla sobre Tiwanaku, se habla sobre la arqueología inca, se habla también algo sobre los puquinas. Entonces ustedes, si adquieren estos libros, van a tener una variedad increíble. Entonces para cerrar, voy a darle la participación a Roger, que hable más fuerte, mencionando todo el proceso de la independencia y lo que hoy se celebra. Adelante, Roger. Bueno, van a disculpar, mi voz no está muy bien. ¿Qué se celebra hoy? Hoy se celebra el 6 de agosto, en donde se firmó el acta de independencia de Bolivia. Bueno, en un primer instante la República de Bolívar, luego Bolivia, y celebramos también ese proceso por el cual desde 1809 hasta el 25 pasaron tantos años y murió tanta gente en ese andar. Yo trabajé específicamente sobre los guerrilleros que habrían participado en un otro libro, que fue también mi tesis. Ahí hablo de cómo es que los guerrilleros de La Paz y Cochabamba habrían defendido su territorio en contra de las incursiones realistas. Y ahí veo cómo lo que decía al principio, ¿no? Cómo tanto españoles, criollos y mestizos estaban en ambos bandos. Y lo del proceso de independencia, por eso se llama proceso, ¿no? Al principio no sabían que los primeros participantes de aquella gesta no sabían qué es lo que iba a pasar al día siguiente. Hay una historia que ya piensa que en 1825 ya se iba a crear Bolivia. Eso no es correcto. Más bien fue un proceso, como les digo, que fue poco a poco, paulatinamente. Al principio incluso podríamos decir que aquellos oficiales y soldados no pelearon por una república independiente, sino estaban peleando por ser parte de lo que hoy es la República Argentina, las Provincias Unidas del Río de la Plata, que incluso en 1816 firman un acta de independencia y ahí se tienen representantes charquinos o altoperuanos. Entonces esta es una discusión que también se tiene con María Luisa Sux, que nosotros ya en 1816, siendo parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ya habríamos sido independientes. Sin embargo, tuvieron que pasar otros años para que hasta 1825 se formalice y se acabe la guerra de independencia, y ahí se tenga una idea mucho más clara de crear una nación independiente, una república independiente en el 25. Pero como les digo nuevamente, eso fue todo un proceso. Desde movimientos, como decía mi colega Ricardo, que tendrían hacia una cuestión más fidelista en 1809, tanto en Chuquisaca como en La Paz, hasta ya tener una idea mucho más clara de independencia el 25. Pero bueno, todo eso es lo que celebramos hoy, toda la participación de todos los estamentos de la sociedad charquina. Y bueno, 201 años de independencia no es decir poco, pero que todavía seguimos en construcción de una nueva patria. Eso. Muchas gracias. Para finalizar, Ricardo, por favor. Sí, gracias. Justamente igual, siguiendo las mismas palabras del colega Roger, sí, es un proceso larguísimo, ¿no es cierto? Con la participación, uno puede pensar que solamente es la participación de los habitantes de Charcas, ¿no es cierto? Guerrilleros, indígenas, pobladores, ¿no es cierto? Pero al final también se ven no solamente charqueños, sino también rioplatenses, salteños, tucumanos, chilenos, inclusive llegan soldados chilenos, y al final ya para el proceso también van a llegar a soldados gran colombianos, ¿no es cierto? Y a partir de esto también, de este gran proceso que hay, ¿no?, de vinculación, y de hecho los temas que yo trabajo justamente son la vinculación de estos grupos guerrilleros del sur, ¿no es cierto?, de lo que sería Buenos Aires con lo que va a ser también Charcas, ¿no es cierto?, que hay una gran profusión de rioplatenses también acá, ¿no es cierto? Si bien no llegan los primeros que llegan, los de Buenos Aires, pero sí van a llegar los que son del norte, los salteños, jujeños, igual también hay chilenos, como comentábamos también con Roger en algún momento, hay españoles también, algunos huidos también,
paraguayos, o sea, es un mosaico de personajes que van a estar presentes en 1825 y muchos de ellos también van a ser los fundadores y los forjadores también del Ejército Nacional, que de hecho el día de mañana va a haber una parada militar en el Alto, que va a ser justamente el 7 de agosto, que tiene que ver con esta cuestión, pero que igual son forjadores de esta cuestión, de esta nacionalidad, no solamente los charqueños, sino también todos estos que han venido a pelear acá, ya sea de uno o de otro lado, porque igual muchos de los realistas, cuando ya acaba el movimiento realista, muchos de los realistas, cuando acaba el movimiento realista y ahí no hay ya reconocimiento del rey, muchos de ellos van a optar, porque se les va a dar, al final de la guerra se les va a dar la opción de o quedarse, ¿no es cierto?, y fundar, o sea, formar parte del país, o irse también a España. Muchos de ellos se van y otros también se quedan. No solamente van a ser ya los del continente, sino también vienen alemanes, franceses, y hay un montón de personajes que van a estar presentes, y la mayoría de ellos anónimos, ¿no es cierto?, que van a acabar la vida anónimamente, ¿no? Muchos de ellos en la indigencia y en la pobreza total, ¿no es cierto?, van a morir pidiendo pensiones que jamás el Estado, ¿no es cierto?, ni el de Sucre, ni el de Belsu, ni el de Vallivial les van a terminar dando. Entonces es un proceso muy duro, muy arduo, el que se está celebrando el día de hoy, el que se está mostrando también 201 años después, y al cual estamos iniciando, como dijo el presidente esta mañana, el tercer centenario también estamos iniciando este año. Dios quiera que mejoremos todo y que todo sea bueno. Gracias. Bueno, ya contigo está, olvidar que ya no puedo, hasta que vas de mi corazón. No nos harás paz, porque no muran a vivir, barbaridad que le des, que no me brisca en mi corazón. Ven allá junto con mi corazón. Ay, amor, contigo soy feliz, y eres algo que no entiendo. Ven allá junto con mi corazón.